11 de abril del 2002, un comando de las FARC se tomó la sede de la Asamblea del Valle y de allí se llevó a 12 diputados. Como unidad y explosivos del batallón primero de Numancia, por favor, damas y caballeros, desalojen los edificios para así mismo desactivar las ropas. Hijos de mi alma, nunca se aparten de Dios. Cuéntenme todo sobre sus amistades, proyectos, qué hacer y quehaceres para lograrlos. Cuídense y para adelante, confío en ustedes. Patricia, mi vida ahora más que nunca depende del amor. Gracias por mantenerme vivo. Y ahora me preguntan, ¿y cómo has hecho para, después de que te tengan preso, te pongan ante el mundo como el peor criminal del país, de la historia del país, y sales también sin rencores, al igual que después del secuestro, hablando de perdón, de reconciliación, de paz? La respuesta es Dios. La respuesta es Dios. Este video es una de las evidencias que tiene la Fiscalía para implicar a Sigifredo López en la planeación y el secuestro de 11 de sus compañeros de la Asamblea del Valle. ¿Qué persona en el mundo, por Dios, ¿sí?, se somete a un autosecuestro, a arriesgar su vida todos los días en un bombardeo, a que lo humillen todos los días y lo traten a pasar hambre, frío, a vivir encadenado durante 7 años, a no ver crecer sus hijos, a no tener la posibilidad de una caricia de su mujer, de una palabra amable durante 7 años? Y me preguntan cómo hace un ciudadano para enfrentarse todo un gigante, todo un aparato judicial con 27.000 hombres, con toda la técnica, investigadores, fiscales, incluyendo, sumando allí a la Procuraduría, que te querían acusar. ¿Y cómo hace un ser humano para salir avante? Y yo les digo, es cierto, hace 4 meses yo era, y lo dije en televisión, yo era como una cucaracha aplastada por un elefante, queriendo ser aplastada por un elefante. Y hoy día el elefante está pidiéndome perdón, públicamente. Eso no lo hace sino Dios. Eso no lo hace sino Dios. Más información de nuestra América Latina. En Colombia apareció una nueva prueba que podría desmontar la versión de la Fiscalía que implica a Sigifredo López. Conozco el video, la persona que sale en el video es Milton Sierra Gómez, conocido como Comandante JJ. Alias JJ presuntamente sería la persona que aparece en el video donde se planea el secuestro de los 11 diputados del Valle. Yo tuve una revelación, una experiencia mística muy bonita en el secuestro de la Virgen. 5 meses antes de que se conociera mi libertad, unos días después de la operación Jaque, yo estaba muy deprimido y en oración la Virgen me dijo, tranquilo, el milagro está hecho. En este momento, ahí está, Sigifredo López. Es la libertad de Sigifredo López. Llega con botas, levanta el brazo y está el encuentro con sus hijos. 6 años, se riza la piel ver este momento cuando Sigifredo... Yo soy un milagro de Dios, yo me salvé por un milagro de Dios. De 6 años y 10 meses se reencuentra con su familia y llega su esposa, doña Patricia Nieto, con las flores y con el abrazo. Es el abrazo de la libertad, es el... Y la Fiscalía y quienes quisieron instrumentalizar la Fiscalía para propósitos políticos. Para la Fiscalía es innegable
que la voz de quien explica la ruta de escape es la de Sigifredo López. Quienes instrumentalizaban al fiscal 38 para que mintiera, para que prevaricara, para que saliera a buscar testigos falsos y luego dijera que los había verificado, ¿no? Él sabía, y el máster era colaborador de las FARC. Él sabía de todo lo que ha hecho porque eso había sido un patrullaje de hacía 4 meses atrás. A los peritos para que dijeran que era mi voz y mi nariz. Está claro que el perfil del hombre que aparece en el video en poder de la Fiscalía corresponde al de Sigifredo López, sin que esto quiera decir que se trate de la misma persona. Inclusive algunos medios de comunicación que yo no entiendo cómo actuaron, y, sí, me incriminaban. Noticias RCN ha revelado en exclusiva el vídeo que según la Fiscalía es la prueba reina contra el exsecuestrado Sigifredo López, capturado la semana pasada por su presunta complicidad con el grupo terrorista de las FARC. Manipularon las pruebas. Muchas veces uno se pregunta si ellos formaban parte del complot o no. ¿Por qué hacían todo en contra de la verdad? ¿Por qué querían incriminarme así? ¿Por qué cuando se cae la prueba reina siguieron con el tema de los testigos? ¿Por qué dicen que pagaron 37 millones de pesos por un video? Todas esas cosas se han quedado ahí tapadas. ¿Y por qué se portaron de una forma tan mezquina y miserable conmigo, con un ser humano que quisieron ponerlo ante el mundo entero como el peor de los criminales de la historia del país? Yo la única explicación que puedo tener frente a un caso como estos es que de pronto él dijo, y lo engañaron, le dijeron, no, estos son los mesecitos, ayúdenos, después usted sale, va a ser... un poco juntan la ambición individual con... Porque es que no me cabe en la cabeza que un ser humano tenga la capacidad de hacer eso. Estoy seguro que él no jamás pensó, si sale culpable, que eso iba a terminar en un secuestro tan largo, que iba a terminar en la muerte de sus compañeros. Entonces yo les digo a todos ellos construyeron una hipótesis en contra de la voluntad de Dios, pretendieron negar que yo era un milagro, que Dios había hecho un milagro de salvarme de una masacre. Cuando dicen se hace autosecuestrar para flagelar a su mamá, a su familia, a causarle daño a sus hijos, estaban luchando no contra mí, estaban luchando contra Dios. Y yo, en mi fe, yo no estaba luchando con mis fuerzas, estaba luchando con las fuerzas de Dios. Por eso yo era inderrotable. El daño que me han hecho es irreparable. Me quitaron las plumas como a un pollo, a una gallina desplumada. Vaya, póngaselas. Entonces, el tema no es solo plata, el tema es cómo sacar ese dolor. El tema es qué procesos psicosociales vas a adelantar, qué reparación, qué perdón. Pero si ni siquiera le dicen a uno, disculpen, bueno, ahora lo está diciendo la Fiscalía en un acto histórico de gallardía que yo valoro en el señor fiscal. La Fiscalía General de la Nación ha constatado su inocencia, su no participación en los hechos. El Partido Liberal le rindió un homenaje al exdiputado del Valle, Sigifredo López, en el Congreso. El político goza hoy de una libertad que jamás debió perder. López, acompañado de sus seres queridos, su mamá, su esposa y sus 2 hijos, se mostró conmovido por el reconocimiento. Me parece importantísimo, de una trascendencia sin igual, jamás había ocurrido en la historia del país. Unilateralmente, la Fiscalía le ofrece disculpas a Sigifredo López por las actuaciones y por la privación de la libertad de que fue objeto durante varias semanas como consecuencia de la medida de aseguramiento. Lo que la sociedad espera es que le diga al país quiénes están detrás de los falsos testigos, quiénes de los peritos que dijeron que ese era mi voz y mi nariz cuando no era, quiénes detrás del fiscal 38 que mintió y prevaricó en esa providencia que me resolvió situación jurídica, qué grupos de presión y quiénes quisieron instrumentalizar la justicia, con qué propósitos, para qué lo hicieron. Después de eso, si él sale con una investigación rigurosa, yo estoy seguro que el país se va a estremecer cuando busque la verdad. Y hablando de paz, por ejemplo, en ese proceso falta Dios. Falta Dios y faltan las víctimas. Esto es una mesa, unos diálogos de paz son como una mesa que tiene que tener 4 patas. Una obligada del gobierno, otra obligada a los victimarios, otra obligada a la sociedad civil representada, bien representada, y otra obligada a las víctimas. Pero si los victimarios en esa mesa no hacen perdón, no piden perdón, ¿y a quién se lo van a pedir, hombre? ¿Cómo van a
a negociar la paz sin tener en cuenta a las víctimas. ¿Quién va a perdonar por las madres de los secuestrados, por ejemplo, de los diputados asesinados? Solo los hijos y las viudas pueden perdonar por ellos. Eso no, los que están allá no pueden perdonar. Nadie puede perdonar distinto a las víctimas. Por eso un proceso de paz sin la presencia de las víctimas es ilegítimo, ilegítimo. Y sin la presencia de Dios no va a terminar siendo un proceso de paz, va a terminar siendo un simple proceso de desarme. Y la diferencia es enorme. Por eso es importante que estén las víctimas, porque las víctimas blindan el proceso, las víctimas obligan al victimario a decir la verdad. ¿Cómo es que nos están diciendo que no tienen secuestrados cuando sí los tienen? Y los que hemos estado secuestrados sabemos que después de 2 años, si no hay una negociación y plata a la vista, los asesinan. Bueno, que nos digan la verdad, qué hicieron con los secuestrados, nos den las coordenadas y vamos por sus cadáveres para que esas madres, esas esposas, esos huérfanos puedan pasar la página, ¿sí? Puedan perdonar. Sin perdón vamos a seguir siendo una de las sociedades más violentas de la tierra. Sin perdón vamos a seguir siendo una de las sociedades más violentas de la tierra. ¿Usted cree que esto ya acabó acá o que esto va a seguir? Espero que sí, pero que no siga con ningún colombiano, y por eso hemos creado la Fundación Defensa de Inocentes, para evitar que eso se repita. Es una forma de devolverle a Dios y a la vida lo misericordioso que ha sido conmigo, y por esa razón queremos que otros colombianos no vivan esto.